Bien, buen día tengan ustedes estudiantes. Vamos a desarrollar en el curso de Historia la tarea domiciliaria. Las preguntas domiciliarias para la semana 1. El tema de esta semana es la historia, sus fuentes y su periodización. Bien, vamos a dar resolución a las preguntas. Empezamos con la 1. Entre las alternativas, señale aquella que no constituye una fuente arqueológica. Ahora veamos. Acá tenemos una serie de fuentes arqueológicas. Machu Picchu, una ciudad de piedra. El Lanzón monolítico, una litoescultura de piedra de Chavín. El Tumi, un objeto de oro de Moche, de Chimú, de la cultura Sicán. Y la Dama de Cao, una tumba de la cultura Moche. Bien, en ese sentido, la única de la lista que no constituye una fuente arqueológica es los comentarios reales de los incas. La letra E. ¿Por qué razón? Porque los comentarios reales es una crónica, es un libro, una fuente escrita por el famoso mestizo Inca Garcilaso de la Vega en el siglo XVII, durante el Virreinato del Perú. Pues al ser escrita no es una fuente arqueológica. Para ser arqueológica tiene que ser una fuente material, un objeto, un resto material. La 1 es la E. Pasamos a la 2. Señala los enunciados correctos respecto a la historia. Vamos a ver. Acá tenemos una ayuda. La historia es una ciencia social para empezar, ¿no? Es diferente a las ciencias naturales, como la biología, química, física, y las ciencias formales como la matemática, ¿no? La ciencia es una ciencia social como la arqueología, geografía, antropología, sociología. Se construye con las fuentes históricas. ¿Sí? La historia se reconstruye el pasado de las sociedades usando fuentes. Son fuentes arqueológicas, escritas, todas las fuentes posibles. En Grecia apareció el padre de la historia llamado Heródoto, pues claro, ¿no? La historia relaciona espacio y tiempo también, ¿no? Es el estudio de la historia, ¿no? Si lo subrayamos acá a la derecha, ¿no? El estudio de la historia implica relacionar al hombre con un espacio, o sea, la historia es en un lugar determinado, y una época o tiempo específico, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si decimos, ¿no? Los incas se desarrollaron en un espacio, ¿dónde? En la cordillera de los Andes. ¿En qué tiempo? En el siglo XVI. También la historia se inicia con la aparición del hombre, claro. Ni bien surge el hombre en África, ¿no? Con el Homo sapiens, ahí empieza la historia. Incluso antes, ¿no? La historia empieza con los antepasados del sapiens, ¿no? El habilis, el erectus, el neandertal. Cuando aparecen estos antepasados del hombre, ya empieza la historia. Muy bien, entonces, siendo así, leamos los ítems. ¿El historiador puede prescindir de fuentes? Pues no. El historiador no puede prescindir de fuentes porque sin las fuentes no tendría información para reconstruir el pasado de la sociedad. Entonces es falso. ¿Heródoto es el padre de la historia? Pues sí. La 3 dice, ¿se inicia con la aparición del hombre en la sociedad? Pues sí. Tenemos 2 y 3. La respuesta sería, en este caso, la letra D. 2 y 3, los ítems 2 y 3. Bien, pasamos a la pregunta 3. El Tumi, la cerámica y la ciudadela Chan Chan son expresiones de las fuentes. Este es sencillo, bueno. Todo lo que son restos materiales son fuentes arqueológicas. La respuesta sería la fuentes materiales, ¿no? Acá podemos especificar, bueno, son fuentes materiales, ¿no? Todo lo que es restos materiales de sociedades desaparecidas. Por lo general se usa para hacer la historia de sociedades sin escritura, ¿no? Como algunas sociedades no han dejado escritura para saber qué pensaban, qué hicieron o cuál era su intención, entonces usamos los restos materiales. En el caso del Chavín Moche, ¿no? Se da ese caso, ¿no? No hay escritura, pero hay restos materiales. Para saber su antigüedad se usa técnicas como el radiocarbono 14, ¿no? ¿Qué tan antiguo es la tumba, la cerámica? Para saber eso se usa el radiocarbono 14. ¿Bien? Así es, entonces, esas son las fuentes arqueológicas, ¿no? Que viene en la respuesta. La letra A. 4. Las fuentes más usadas en la historia tradicional son, ahora vamos a ver, según la historia tradicional, ¿ya? Lo más importante en la historia es hacer historia de los gobernantes políticos,
Esa es la historia tradicional. Así la historia de la política, ¿no? De los gobernantes, ¿no? Gobierno tras gobierno. Y como los gobernantes han dejado una gran cantidad de documentos, decretos, leyes, ¿no? De la administración del país, ¿no? Entonces, estudiar esas fuentes escritas nos ayuda a entender a los gobernantes, a los políticos de la historia de un territorio. Es por eso, y eso es lo que más rescata la historia tradicional, ¿no? Por eso que para la historia tradicional la fuente más importante es la fuente escrita. Entonces, la respuesta sería la B de Barco. La 5. Una de las principales características de la periodización tradicional de la historia es que vamos a ver cuáles son las características de la periodificación tradicional primero. La periodificación tradicional es lineal, quiere decir, ¿no?, que entiende la historia como un proceso continuo, como un progreso continuo, ¿no? Lineal, no hay contradicciones, ¿no? Como en la periodificación científica o materialista. Es eurocentrista porque casi todos los hechos se centran en Europa, ¿no? Caída de Roma, toma de Constantinopla, Revolución Francesa, y destaca los hechos o personajes importantes, ¿no? Para la periodización tradicional no importa tanto la, los procesos sociales, ¿no? Las crisis económicas, ¿no? Para la historia tradicional lo que importa es quién fue Napoleón, quién fue Julio César, quién fue Hitler, los personajes, ¿no? Es una periodización de la historia descriptiva, ¿no? No es analítica, no explica los problemas, sino describe nomás. En ese sentido, dentro de las claves tenemos a la letra D, la que nos indica que la periodización tradicional es más que nada hecha para Europa, ¿no? Toma como referencia Europa, es eurocentrista. 5 dedos. La 6. La periodización científica de la historia planteada por Karl Marx y Friedrich Engels divide la historia teniendo en cuenta principalmente, aquí hay que ver, bueno, según la periodización científica, ¿no? ¿Cuáles son sus características? Fácil, ¿no? Fue creada por Marx y Engels en el siglo XIX. Es dialéctica, quiere decir que es una historia que se basa en contradicciones, ¿no? El hombre contra la naturaleza, el esclavo contra el amo, el señor feudal contra el siervo de la gleba, el capitalista contra el obrero. Contradicciones, ¿no? Y de esas contradicciones surge algo nuevo, dialéctica. Estudia las contradicciones sociales, ya hemos dicho, analiza la economía y la sociedad. A diferencia de la tradicional, ¿eh? En la periodificación tradicional se estudian los acontecimientos, los personajes. En cambio, en la periodización científico-materialista se analiza los problemas económicos, sociales y políticos. Y en esta periodificación se divide la historia en modos de producción y no en edades. Modos de producción, ¿no? Son las diferentes formas de sociedad que surgieron en la comunidad primitiva, en el esclavismo, en el feudalismo y en el capitalismo. Según esto, la respuesta a la pregunta sería la letra D, ¿no? Según la periodización científico-materialista de la historia se divide se divide la historia teniendo en cuenta relaciones económicas y sociales, ¿no? Claro, ¿no? La relación entre el hombre y la naturaleza, comunidad primitiva, ¿no? La relación entre el amo y el esclavo, esclavismo, ¿no? La relación entre el obrero y el capitalista, capitalismo. Así es. Muy bien, eso es todo por hoy entonces, alumnos. Sigan estudiando y nos vemos en una siguiente ocasión.